repartimiento. Este consiste en la facultad que tienen los alcaldes mayores de sacar de los pueblos de indios la gente necesaria para el trabajo de las minas y el cultivo de campos durante un tiempo. A fines del siglo XV quedó patente hecho de que los españoles no tenían inclinación por el trabajo manual y que la mano de obra sería indígena, la cual se sumaría luego la esclava. Se instituyó por esto el repartimiento entregando cupos de naturales a los españoles para que les utilizaran en labores agrícolas o mineras. La acelerada disminución del número de amerindios aconsejó sustituir el repartimiento por la encomienda. El repartimiento quedó reservado para actividades en las cuales se encontraban jornaleros como la minería en Nueva España, donde se implantó desde 1632. El concertaje funcionó usualmente durante la segunda mitad del siglo XVII. Latifundio, del latín latifundim, es una explotación agraria de grandes dimensiones. La extensión necesaria para considerar una explotación latifundista depende del contexto. En Europa un latifundio puede tener algunos cientos de hectáreas. En Latinoamérica puede superar fácilmente las 10.000 en términos de propiedad. Es equivalente a una gran propiedad agraria, aunque no necesariamente propiedad y explotación coinciden. Una explotación puede constituirse con varias propiedades de propietarios distintos por arrendamiento, cooperativa u otro tipo de cesión o asociación, y una propiedad puede estar dividida en varias fincas o parcelas, así como ser explotada por diferentes empresarios agrícolas, tanto de forma directa por el propietario, aunque dado el tamaño necesariamente habrá de hacerlo mediante mano de obra asalariada a jornaleros, o indirecta por arrendatarios. La nueva economía fue fundamental en la minería y la subyacente exportación de minerales a Europa, que han sido definidos como una combinación de economía mercantilista, que se originó a partir de la inserción de las nuevas redes de relaciones globales, con una economía de un autoconsumo y de trueque. Durante el periodo borbónico se vivió un cierto estancamiento económico y las guerras de independencia se agravaron. Los problemas económicos se destruyeron parte de la economía con los miembros que la producían, mineras y ganaderos, quedó paralizada. Se produjo igualmente una fuerte fuga de capital interior y se produjeron las exportaciones en el periodo de 1856 y 1929. Se llevaron a cabo una serie de reformas liberales que trajeron mayor prosperidad, que fueron acompañadas de un crecimiento de la inversión extranjera. El Producto Interno Bruto se colocó a partir de Argentina y Uruguay. Sin embargo, el mayor bienestar alcanzó muy poco el constituyente de la base de la Revolución Mexicana, el conflicto armado que transformó la estructura política, económica, social y cultural del país en el siglo XX. Las ciudades coloniales. Durante el proceso de la colonización de Nueva España se dio lo que se conoce como el encuentro de dos culturas que dieron origen a la actual raza mexicana. Durante la conquista, las ciudades prehispánicas principales fueron destruidas para fundar otras con tipología y características de las ciudades europeas, según habían heredado los españoles de los antiguos asentamientos romanos en la península ibérica. Las principales ciudades que se originaron durante la colonia fueron la Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, Puebla y Veracruz, entre otras más pequeñas que por lo general nacieron como misiones religiosas de la conquista espiritual del Nuevo Mundo. La sociedad colonial. La sociedad colonial básicamente es el fruto de la interacción del mundo indígena con el español. Ambas realidades presentaban un panorama social muy complejo al momento de la conquista española. Vamos a encontrar una sociedad desigual y piramidal, en el sentido de que una minoría acapara los más altos cargos, mientras que la mayor parte de la población va a ser la que esté sometida a la esclavitud o a la encomienda, y a la que se enmarcará en los puestos más bajos.
Se trata de una sociedad en la que la movilidad entre grupos va a ser bastante difícil, si bien encontraremos excepciones. En esta van a distinguir dos grandes grupos, como son el de los españoles o los blancos, y el grupo de aquellos que no son españoles, y en el que se van a englobar no solo los indígenas americanos, sino también ese gran contingente de esclavos traídos desde el continente africano. Vemos por tanto que el grupo dominante era el formado por los blancos o españoles. Esta supremacía se va a reflejar claramente en los cargos que ocupaban, que serán los más altos e importantes de la administración política y eclesiástica. En el caso de los virreyes, gobernadores, presidentes y miembros de la audiencia, pero también en el ámbito religioso van a formar parte de la organización eclesiástica como arzobispos, obispos y curas de las parroquias más importantes. Sería conveniente resaltar el carácter multiétnico de esa sociedad y ver cómo se fue relacionando entre sí los diferentes grupos humanos que confluyeron en el continente americano durante el periodo colonial, como son los propios españoles, los indígenas y los africanos. Y es que pese al matrimonio entre las familias de las clases dominantes, estos grupos españoles van a establecer relaciones también con grupos indígenas y africanos, principalmente por la escasez de mujeres españolas durante los primeros años del proceso de conquista, lo que dio lugar a la creación y desarrollo de nuevos grupos sociales. Pero no solo los españoles, sino también los indígenas y africanos establecieron relaciones. Esto daría lugar a varios grupos como los mestizos, aquellas personas nacidas de la unión de un español y un indígena, los mulatos, hijos de un español y una esclava africana, y los ambos nacidos de padre africano y madre indígena. La pirámide estamental de la sociedad colonial. En la parte superior se encontraban los españoles, funcionarios o representantes del rey, autoridades de la Iglesia Católica, constituían en un grupo privilegiado y de poder. Luego estaban los criollos, hijos de españoles nacidos de América, heredaron tierras y eran propietarios de las principales haciendas, formaron la aristocracia criolla. En el tercer peldaño se encontraban los mestizos, grupo étnico que en el siglo XVIII se convirtió en el sector mayoritario. Tenían prohibido ser funcionarios políticos y militares. Algunos fueron artesanos y comerciantes, pero la mayoría trabajaba la tierra como inquilinos o peones. También podían ingresar al clero. Un amplio sector vivía marginalmente vagabundeando por ciudades y campos. Los indígenas ocupaban el último lugar en la escala social. Luego de la crisis demográfica del siglo XVI, en el siglo XVIII, los pueblos originarios logran recuperar parte de su población. Muchos son víctimas del desprecio social. Algunos se han refugiado al sur del globo, viviendo automáticamente junto a los indígenas. Se encontraban los mulatos. Todos ellos realizaban tareas de servicio doméstico y transporte de carga. Mediante las encomiendas, la corona española concedía a una persona un número determinado de indígenas, los cuales estarían bajo su responsabilidad. La entrega de encomiendas a los españoles estaba destinada a proteger a los nativos de las guerras entre tribus y para instruirlos en el aprendizaje del idioma español. Los beneficiarios de la encomienda eran por lo general los primeros conquistadores y soldados españoles que llegaron al continente americano, pero también se incluyen algunas mujeres y a notables indígenas que salieron con la corona. Los gobernantes incas, establecidos después de la conquista española, también solicitaron y obtuvieron encomiendas de la corona. El estado de seres humanos como parte de un encargo o dependencia bajo el sistema de encomienda colonial sirvió para definir el estado de la población india. Los nativos eran hombres libres, no esclavos o siervos.